Permítame decirle que en las últimas semanas ha habido manifestaciones de protesta pública de mujeres, de personas que se solidarizan con el caso de Ayotzinapa y con motivo de la conmemoración del 2 de octubre de 1968. Ha habido un elemento constante. Después de estas marchas, de lo que se habla no es del acontecimiento mismo, de la demanda justa de los manifestantes, sino de los destrozos provocados por encapuchados que destrozan cristales, que patean muros, que queman objetos, que lanzan cohetones o bombas molotov, que agreden a policías, que tiran brillantina sobre la cara de algunas personas, que agreden a reporteros y al mismo tiempo consiguen alrededor de su círculo generar miedo, impacto, temor. Cuando la gente se pregunta ¿quiénes hacen eso? ¿Y por qué no se les hace nada? La respuesta es que son anarquistas. Sin embargo, habría que considerar que es necesario pensar un poco más sobre si eso es una práctica anarquista y si se les pudiera considerar anarquistas a estas personas. Yo les invito a que escuchen esta reflexión que he preparado para ustedes, a ver qué les parece. Acompáñenme. Lo primero que puedo decir es que no hay una sola forma de anarquismo ni de ser anarquista. Entre los mismos referentes teóricos del anarquismo había y hay diferencias sobre la manera de entender esta doctrina. No es lo mismo ser anarquista desde Proudhon o Bakunin que desde Kropotkin, Malatesta, Emma Goldman o Noam Chomsky, por mencionar algunos. De ahí se desprenden formas de organización anarquista muy variadas: mutualistas, libertarias, comunistas libertarias, anarcosindicalistas, anarcocapitalistas, anarcocolectivistas, anarcoindividualistas, anarcocomunistas, pananarquistas, anarquistas insurreccionalistas, nacionalanarquistas, anarcosocialistas libertarios, anarcopunks, anarcofeministas, anarcoveganos y más. Incluso hay quienes consideran que el anarquismo existe desde que se expresaron las primeras comunidades humanas, que los pueblos originarios eran anarquistas libertarios en su práctica aún antes de la presencia de las obras canónicas de los autores de esta corriente. Los anarquistas dicen oponerse al sistema capitalista explotador y opresivo. Se oponen al Estado, las leyes, los partidos, las elecciones, los políticos y a las religiones. Los anarquistas dicen estar en contra de toda forma de poder, en contra de toda forma de opresión, en contra de toda forma de explotación y estar a favor de la revolución social. De ahí que afirmen contundentemente: ni Dios ni amo. Los anarquistas quieren una revolución social, pero no para tomar el poder. Piensan en una revolución cultural que produzca una transformación en la forma de vida en común. Por eso señalan que no comulgan ni con la dictadura ni con la democracia, sino con la anarquía como forma de abolición de toda forma de dominación, autoridad y jerarquía que oprima al individuo. Por eso señalan que donde comienza el Estado termina la libertad. Consideran que hay que destruir la dominación política, la dominación económica y la dominación religiosa. Consideran que hay que acabar con todo tipo de autoridad. En este sentido se declaran anti-autoritarios. Así es que reconocen que su objetivo es la supresión del Estado, la destrucción de todas las instituciones de la desigualdad y de cualquier tipo de autoridad. Desde la mitad del siglo XIX y hasta la fecha han ocurrido atentados terroristas y magnicidios ejecutados por parte de anarquistas, quienes han reivindicado el asesinato de ministros, príncipes y gobernantes. Sin embargo, los anarquistas dicen que quienes cometen estos actos violentos son anarquistas que lo deciden y ejecutan
individualmente, pero que no representan al verdadero pensamiento anarquista. Su práctica se alimenta de experiencias en donde los anarquistas históricamente han participado, como la experiencia de la Comuna de París en 1871, Francia, la lucha por el establecimiento de la jornada de 8 horas en Chicago, Estados Unidos, en 1886, la organización de los soviets rusos en 1905, las huelgas de Cananea y Río Blanco en México en 1906 y en 1907, las experiencias de lucha por la República y la resistencia al fascismo en España en 1936. Lo significativo es que todas estas experiencias que involucran anarquistas terminaron derrotadas y con un saldo masivamente sangriento para el bando obrero y popular. Sectores anarquistas dicen que quienes cometen estos actos provocadores y vandálicos, aún en las marchas, son infiltrados del gobierno que se mimetizan en los contingentes y provocan desmanes. Pero cabe hacer la pregunta, ¿qué debe hacer un anarquista según los anarquistas? A decir de ellos, el anarquista debe hacer trabajo de propaganda, de educación libertaria, autogestiva y anticapitalista entre la población. Para los anarquistas es fundamental atacar la propiedad, puesto que en ellas está la base en la que se sostiene el orden social capitalista. Se oponen a formas de organización partidista y se inclinan por formas de organización sindical, federaciones, asociaciones voluntarias y cooperativas. Los anarquistas consideran que un cambio pacífico no es posible. Por tanto, se hace necesario desarrollar trabajo cultural, ecológico, musical alternativo que prepare las condiciones de una transformación social. Para ciertos sectores anarquistas, esto solo se logrará con acciones directas que funjan como propaganda desde los hechos, como revueltas permanentes a través de boicots, bombas, dinamita, que cumplan la función de efectos de impacto, espectáculo y ejemplo, como forma de transmisión de rebeldía que lleve a una huelga general y a una insurrección revolucionaria armada. Bajo esta lógica, los anarquistas se autodefinen como combativos, ateos, abstencionistas en elecciones, internacionalistas y libertarios. Se consideran a sí mismos como rebeldes que actúan y dejan constancia de hechos. Dicen fundarse en un principio de no agresión contra la libertad de otros. Los anarquistas dicen aspiran a una sociedad sin opresión política, ni jurídica, ni religiosa, sin pobreza y sin guerras. Comulgan con la idea de una sociedad autogestionada con democracia directa, donde prevalezca un orden no coercitivo, no coactivo, donde la autoridad no esté representada por nadie, sino por una autoridad pública colectiva, donde haya respeto al individuo, se practique la solidaridad y se haga realidad la igualdad en libertad. Para ellos, el anarquismo es una filosofía política para pensar, pero también es una forma de vida ejemplar. En definitiva, dicen que el anarquismo es una puerta a la libertad. Entonces cabe preguntarnos, lanzarle spray en la cara a un anciano, patear en el suelo a un joven espectador de marchas, quemar llantas, aventar petardos, atacar a la policía, quemar comisarías, agredir a personas, pintar las paredes con spray, lanzar brillantina. Debemos preguntarnos si esos son anarquistas, de qué manera todo eso que hacen favorece la construcción de una sociedad solidaria, respetuosa, comunitaria, sin jerarquías y de paz y sin guerra. Por lo menos eso me pregunto yo. La pregunta es, ¿usted es un anarquista? ¿Usted apoya a los anarquistas? ¿Simpatiza con los anarquistas? ¿Considera que los anarquistas son una alternativa de vida para este país? Yo tengo mi propia contestación, pero me interesa más la suya. ¿Cuál es?